Unimed Podcast. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Hoy como host me acompaña Luisa Suárez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú, Manuel? Chévere, todo bien, gracias a Dios. Y bueno, con nosotros como el invitado especial, el querido profesor Alberto Paz. Gracias por esa bienvenida, por esta invitación al podcast de Unimed Virtual. Muy orgulloso de estar hoy aquí con ustedes y bueno, compartir este momento. ¿Cómo está usted, profe? Muy bien, emocionado en verdad con esta charla que vamos a tener, con esta interacción que gracias a la invitación que me llegó y bueno, a disfrutar en este espacio. Es así, alegra. es así. Profesor e ingeniero químico. E ingeniero químico egresado de la Unimed. Sí, egresado de la Unimed en el año 2007, ya un poquito de años atrás. Tengo una maestría en alimentos de la Universidad Simón Bolívar y bueno, estoy en el departamento de química desde 2022, mi inicio en plena pandemia. ¿Le tocó dar clase en pandemia? Sí, virtual. ¿Qué tal esa experiencia? No es lo mismo, Sí. Creo que hay actividades que se deben de ser virtuales, pero creo que hay actividades que se deben de permanecer de manera presencial. Creo que interactuar de manera presencial con los estudiantes es más enriquecedor. Sobre todo los laboratorios. No. Yo creo que los laboratorios fueron los que más se vieron afectados por la virtualidad. Sí, pero creo que también la teoría, esa interacción de estar en el salón y a veces hasta caminar y recorrerlo y poner ejemplos es mucho más enriquecedora que estar frente a una computadora. Claro, yo cuando empecé la pandemia estaba en cuarto año de bachillerato, estaba terminando mi segundo lapso en el colegio y al principio fue, claro, por la inexperiencia de clases virtuales, todo fue como muy atropellado. Todo fue como muy bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a improvisar un poco. No sé si ustedes tenían una planificación con eso, o por lo menos usted cuando empezó, o era darle la clase y ya está. Para nada, creo que de esa pandemia uno nos enseñó eso de adaptarnos rápidamente y fue atropelladísimo. Fue ensayo y error, al menos el primer trimestre, creo que para la gran mayoría de los profesores. En mi caso, yo hice muchos experimentos en casa. Realmente creo que la sala de la casa quedó bastante afectada por eso. Y más que todo, me costó porque en quinto año vimos química orgánica. Sí. Y la diferencia entre orgánica e inorgánica es bastante grande. Es por eso que el día de hoy, profe, quería preguntarle un poco más acerca de la química orgánica, en especial la que vemos ya sea como estudiantes o a nivel macro entre los países, las empresas, los desechos. Mira, en verdad el mundo de la química está en todo, ¿sabes? En todo lo que nos podamos imaginar. Te voy a poner el ejemplo más claro. Tenemos aquí el fondo, el logo de la universidad y tenemos unos colores muy brillantes, muy llamativos. Muy bonito el fondo también. Sí, no los vas a encontrar, estos pigmentos, en la naturaleza. Y si los pudieras encontrar, van a ser muy costosos. Bueno, entonces hay que sintetizarlos. ¿Cómo los sintetizamos? Una serie de reacciones a nivel orgánico y obtenemos esa variedad de colores. Gracias a la química, hoy en día podemos tener este bello mural que nos acompaña de fondo en el podcast. Que no se le note el brillo en los ojos cada vez que habla de química. Bueno, estamos vivos gracias a la química. Claro, somos supuesto. Un reactor, somos una industria andante. Claro. Entonces, en todo. Profe, y justamente por ese pequeño brillo en los ojos, quería preguntarle, bueno, ese gusto por la química, evidentemente, para uno estudiar una carrera o para ejercer una carrera tiene que gustarle. ¿Cómo empezó ese gusto por la química? ¿Cómo empezó usted a estudiar o a querer estudiar ingeniería química? ¿No quería estudiarla y fue lo que había y le terminó gustando? ¿Cómo empezó? Mira, empezó desde muy pequeño. Todo el mundo en el kinder siempre típico cuando uno ve a los niños decir ¿qué quieres que sea grande? Todo el mundo va desde príncipe, bombero, policía, astronauta, lo que sea. Sí. Muy fan de las comiquitas y bueno, había un episodio a los que obviamente de su generación no lo van a entender, pero de Bugs Bunny. Ah, no, claro. Sobre revivir imitando a Frankenstein y era en un laboratorio y literalmente lo que quería hacer este niño de pequeño cuando se puso en la tarima que le preguntaron qué quería hacer, no fue ni astronauta, ni policía, ni príncipe, sino que dijo literalmente un científico loco. Esas fueron las primeras palabras. Me parece una de las mejores aspiraciones de vida que un niño puede tener, un científico loco. Y listo. Entonces, a partir de allí, creo que fue ese afán, esa curiosidad como tal.
¿Cómo llegué? Bueno, de alguna manera sí fue, en su momento estaba entre estudiar en la Universidad Central Química Pura y venirme para acá a estudiar Ingeniería Química. En ese momento había problemas en la central y bueno, dije no voy a esperar tiempo, me vine a estudiar a la universidad. Tuve, como todas las carreras, creo que en las carreras siempre van a haber materias que nos gusten, que no nos gusten, momentos en que nos sintamos como pez en el agua o a veces fuera del agua. De cada ingeniería que bueno. Y te vas especializando y lo logré. Creo que al final dije, sí, esto fue lo que me gusta y seguí con ello. Buenísimo. O sea, una cuestión que van haciendo y le vas adquiriendo amor a la carrera. Y para que tengan presente, siempre dicen, no, les gustó todos los laboratorios. A mí el Laboratorio de Química General 1, y siempre lo digo en mi departamento, dije, ese laboratorio a mí no me gustó. A mí el cambio total vino a partir de Química 2, Laboratorio de Química 2, que dije, esto es lo que me gusta, ves más aplicaciones, es inclusive hasta un laboratorio más divertido. Claro. A mí, bueno, la experiencia que tengo es de Química 1 y del Laboratorio de Química 1, porque soy estudiante de Ingeniería Civil. Entonces, hasta ahí llegan mis laboratorios. Pues mis otros laboratorios son que sí, el de materiales y ensayos, el de suelos y ese tipo de cosas. Pero sí es una experiencia mucho más divertida porque uno ve en físico lo que el trimestre anterior vio en un cuaderno. Y entonces es divertido. O sea, lo puedo definir como divertido. Además es que el Laboratorio de Química General 1 lo vi con el profe Ramiro Inciarta, al que quiero mucho. Tony, te quiero. Saludos al gran Tony. Saludos al gran Tony. Y lo disfruté muchísimo. Era una materia o era un laboratorio en donde nosotros, aunque estábamos siendo evaluados, nos sentíamos más tranquilos, más relajados. Y el profe ponía música. Y entonces nos poníamos a conversar entre nosotros o con el grupo de al lado, pero conversar, no cosas del laboratorio. Y con la preparadora. Era mucho más light. Y eso es lo bueno que le puedo dar a la carrera de Ingeniería Química, porque no es una carrera pues que me dedicaría a estudiar, aunque sé que es maravillosa y para gente inteligente, porque esa carrera no es para cualquiera. No, eso es un gran mito, no es para gente inteligente. Ok. O sea, y hay siempre una barrera de decir, es que química es muy difícil, es muy complicado. No lo es al extremo. Ok. No lo es al extremo. Y cuando ves las aplicaciones que hay, te enamora. Y hay distintas áreas, ¿sabes? Y el detalle es que ingeniería química no es química, ¿sabes? Es aprovechar eso para poder diseñar, para poder construir, para poder transformar. Ok. Porque uno no encuentra pinturas en la naturaleza. Ojalá hubiese un árbol que te diera las pinturas de los colores. Un dispensador así. Todo directo. esto, de alguna manera, el plástico se tuvo que sintetizar y crear. No los consigues. Entonces, gracias a eso, ese es el papel de un ingeniero como tal. Agarrar esos conocimientos y sobre todo el de un ingeniero químico, transformar esa materia prima cruda en algo de valor y que tenga gran utilidad. Por supuesto. Y creo que también es muy importante entender que el mundo, así como la química, son sistemas, son procesos, son transformaciones. Y a veces hay que pensar en lo que viene después de que ocurre el experimento, después de que se crea o se materializa esto, cómo podemos manejar esa transformación de la energía. En este caso, hay muchos desechos hoy en día y creo que los químicos siempre son persistentes para poder crear algo nuevo de eso. Bien, eso es algo ahorita que está muy moda porque toda la actividad que tenemos a nivel industrial de humano está generando un impacto en el ambiente y sobre todo de manera negativa, contaminando, agotando recursos. Hoy en día la ingeniería está también muy enfocada en poder aprovechar al máximo esos recursos y poder transformar lo que son los desechos, vamos a denominar desechos cualquier cosa contaminante que elimines, que no tenga ningún provecho, en residuo, que es aquello que queda al final de cualquier proceso industrial y lo puedo aprovechar. ¿Nos podría dar un ejemplo para diferenciar cada uno? Por ejemplo, los desechos de todo lo que tiene que ver con energía nuclear, de que quedan del plutonio, prácticamente lo que se hacen es enterrarlos. Hasta los momentos no hay ninguna utilidad como tal. Okay. Sin embargo, ejemplos del área de los residuos. Tenemos todo lo que es la industria de alimentos. Y ejemplo típico, muy cómico, para irnos a algo de residuo cero, mi abuela decía que de la vaca lo único que se pierde es el mu. O sea, el mu sería el desecho, se pierde y no se aprovecha. Okay. Pero de resto, todo lo demás puede aprovecharse para algo. Desde algo tan sencillo como puede ser crear abono,
hasta cuestiones más complejas de que podamos tener equipos, mobiliarios, a cuestiones hasta inclusive reactivos como tal que puedan resultar Chévere. de interés. Buenísimo. Particularmente estoy haciendo mi servicio comunitario por lo que estamos haciendo abono en el vivero. Y realmente ver ese proceso de transformación me inspira mucho y fue un punto disruptivo. Por lo que, Alberto, quería preguntarte, ¿qué te inspiró a ti a trabajar en el área de agroindustrial al momento de tratar los desechos? Algo muy importante, uno normalmente no ve, o sea, si hablamos de industrias contaminantes, la gente siempre dice, bueno, la energía nuclear, petróleo, nunca el común denominador piensa en la industria de alimentos. Okay. La industria de alimentos genera una gran cantidad de desechos que tienen potencial para ser aprovechados y contaminan, hacen impactos negativos muy fuertes en el ambiente. Sobre todo en cuerpos de agua, la gran mayoría, o también en gasto energético, ¿sabes? Okay. Mantener los alimentos refrigerados es un gasto energético que hay que cubrir. O calentar es un gasto energético que hay que cubrir. ¿Por qué me llamó mucho la atención? En mi maestría me especialicé, digamos que en el área de microbiología de alimentos y sobre todo en el área de probióticos. Así como de microbiología llegaste a un residuo agroindustrial. Los probióticos son microorganismos enfocados en algún beneficio a la salud. Pero es un problema y es muy costoso mantenerlos vivos, cultivarlos y desarrollarlos. Vimos en ese momento que de la industria del queso, todo lo que es el suero, todo eso se desperdicia y era aprovecharlo como fuente de energía para estos probióticos. Okay. Hoy en día uno puede ir a la farmacia y puede ver, hay una gran cantidad de probióticos para tratar diversas enfermedades, sí, pero también los puedes consumir de manera adecuada para el beneficio de tu salud. Entonces, eso fue un punto de partida. Digamos que a partir de allí originó ¿qué otras cosas podemos aprovechar? Y normalmente en la industria agroindustrial vemos que la gran mayoría de los desechos se utilizan para crear abono. Bueno, vamos a agarrar este desecho, lo transformamos en un residuo y lo transformamos en abono. Es algo muy típico. Pero hoy en día es tanta la cantidad que prácticamente transformar todo en abono es impráctico. Claro. Sí. No lo vamos a llevar allá. Entonces, ¿a qué otras cosas podemos utilizar? Claro. Justamente quería preguntarle un poco también sobre su experiencia con los desechos agroindustriales. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo ha participado, colaborado, no sé con qué palabra definirlo, a favor de los desechos agroindustriales o para la reutilización de esos desechos? Mira, hemos aquí en la universidad varios trabajos de grado, investigación. Ahorita estamos terminando inclusive uno que lo vamos a publicar en una revista que es para remover colorantes de cuerpos de agua. Estos colorantes, estos colores que se ven muy bonitos, son muy contaminantes. Uh-huh. Cuando en algún momento se van a degradar, se va a lavar y van a filtrar a cuerpos de agua y son extremadamente contaminantes. Y su biodegradabilidad no es muy alta. O sea, son compuestos muy estables. Hay que sacarlos de los cuerpos de agua. Normalmente podemos utilizar carbón activado, zeolita, pero todos, digamos que esos materiales son costosos. Okay. Ahorita lo estamos aprovechando con la cascarilla de arroz. Okay. La cascarilla de arroz del proceso de tratamiento del arroz se elimina, es un material a base de celulosa, de lignina. Imagínenselo como si fuese una madera que está recubriendo el grano de arroz. Gracias, porque por esos nombres no sabía lo que estaba. Sí. O sea, digamos que cualquier madera que uno vea que va a tener celulosa, va a tener lignina, esto es en cierto modo la misma composición. Bueno, aquí lo estamos aprovechando y tuvimos resultados muy buenos, muy interesantes con respecto a 3 colorantes, donde 2 sí representaron una absorción muy buena utilizando la cáscara de arroz y hay uno que no. Entonces eso da potencial. Todavía hay mucho que investigar de ellos. Claro. ¿Qué desventajas tiene, por ejemplo, en esta investigación? Y lo pudimos notar, que en algunos casos no es muy eficiente. Entonces hay que ver cómo tratamos la cascarilla de arroz para mejorar qué caso específico puede funcionar. Y que sea equivalente o comparable con la lúmina, con zeolitas o con carbón activado. Y es un material de desecho. Lo utilizas, lo limpias y lo puedes reutilizar y cada vez que se produzca arroz lo tienes allí. Entonces es una materia prima barata y no es nada más, bueno, vamos a crear abono, ¿no? Puedes hacer otras cosas. Puedes hacer algo más. Y mencionó ahorita el tema económico.
hay algunos reactivos que son muy costosos o hay algunos procesos que son muy costosos. ¿Qué nos puede mencionar de lo que se ha hecho, por lo menos en los trabajos de investigación aquí en la universidad, o de lo que ha visto, de lo que ha investigado usted, los costos vinculados a la reutilización o al aprovechamiento de estos desechos? Bueno, no los he cuantificado como Okay. tal, pero obviamente va a pasar por al menos una etapa de limpieza, es lo mínimo, pero son costos relativamente bajos. Okay. Porque lo más que todo, en tal caso, si lo vas a usar de manera cruda, este residuo agroindustrial, es lavarlos y molerlos y secarlos para que no se degraden. ¿Sabes? Otro problema que tienen estas cuestiones es que son biodegradables, por eso se usan en abono, en compostaje. Okay. Entonces, bueno, vamos a tratar de pretratarlos para poderlos almacenar y después usarlos, pero los costos son relativamente bajos. Más Okay. que es una materia prima de cuánto, si uno se pone a pensarlo, cuánto te puede costar una cascarilla de arroz, una cascarilla de cacao que no se utiliza o no tiene una gran utilidad. No, Okay. son una materia prima muy económica. Acá en Venezuela, o sea, se siembra arroz y se vende la cascarilla. Normalmente se vende para relleno en alimentos para animales. Y a un precio muy económico, o sea, es casi que irrisorio. Prácticamente, hasta en algunos casos se regala porque resulta un problema para la agroindustria. Es decir, Ok. ¿dónde almaceno esto? ¿Qué hago con esto? Para ellos es como una basura, ¿sabes? ¿Qué Claro. haces con la basura? O Y sea, de ahí a que tramitan el camión para que saque todos esos desechos, más bien eso se tarda más y entonces por eso termina siendo como un problema. es un problema, es un problema. Y si lo dejas, creas, como son grandes cantidades, el problema de estos desechos, a pesar de que es cáscara de arroz, que uno puede decir, bueno, un compuesto natural, claro, pero es que si se degrada en el ambiente sin control, creas el efecto pantano. Imagínense una gran materia orgánica que se esté descomponiendo, lo primero que vas a pensar es que va a crear el efecto pantano, ¿sabes? Vamos a tener con el tiempo puros pantanos y la contaminación, entonces pierdes suelos, pierdes agua, Que justamente afectas para ellos también todo. que en el terreno pues es complicado, o no complicado, pero hay que tenerle mucho cuidado a la tierra para tratarla, pues. Sí. Si tenemos algunos desechos al lado, pues terminamos contaminando. Y eso creo que también puede traer animales de afuera que no son deseados. Roedores. Insectos. Crecimiento de hongos. Entonces, cuando pienses, tú dices, de la cáscara de arroz, bueno, es que de cualquier residuo o cualquier, en verdad, cualquier desecho de la agroindustria, de tu Chévere. actividad agropecuaria, agrícola, lo va a generar. Ok. Entonces, de allí tienes una doble ganancia. Buenísimo. Lo aprovechas, reduce el impacto ambiental y tienes una materia prima que prácticamente es renovable, que es muy económica, que la puedes usar para reducir otros impactos ambientales. Ya. Disculpa, Alberto, mencionaste que dos colorantes se absorben mejor que el otro. Quería preguntarte si esto químicamente está asociado a los componentes, a los colores. Sí, depende mucho de cómo es la estructura de la cáscara. Hay unas cuestiones vamos a ponerlo así, de compatibilidad. Vamos a ver que estos absorbentes, imagínense que fuesen como un colador. Ok. Ya. Para hacerlo más fácil. Si yo quiero Gracias. que se absorba, estas moléculas tienen que entrar en los agujeros y se quedan allí. Si la molécula es muy grande, no se absorbe. O si los poros son muy pequeños, bueno, nada va a entrar. Nada pasa. Entonces, Ok. claro, todo eso va a afectar, ¿sabes? Cómo es la superficie, si es muy porosa, si esos microporos, porque uno no los ve a simple vista, esos microporos son lo suficientemente grandes para que puedan entrar las moléculas y quedarse, o si la molécula es extremadamente grande, no va a entrar. También hay otros efectos como de carga. Ok. O sea, y véanlo como efecto imanes. Si las cargas son iguales, se van a repeler. Ajá. Entonces, no implica nada más utilizar el desecho y vamos a ponerlo en el cuerpo de agua y que se absorban los contaminantes. No, a veces hay que tratarlos, modificarlos parcialmente para lograr el objetivo. Chévere. Y una cosa, hablando sobre esto, sobre el tema de los desechos en los campos o en la agricultura como tal, siempre hay que tener en cuenta la seguridad de los usuarios o de quienes manipulan todo esto. Dependiendo evidentemente del caso, ¿qué métodos de seguridad se deben utilizar o qué protección deben utilizar quienes vayan a manipular estos desechos? ¿O Me- cuáles desechos?
De la agroindustria, por ejemplo, si son derivados agrícolas, por ejemplo, cascarilla de arroz, de cacao, la borra de café que uno bota en su casa. El bagazo de caña de azúcar. El bagazo de la caña de azúcar. Como todos esos son materiales lignocelulósicos, es decir, especie de madera, por decirlo así de manera coloquial, no hay ningún riesgo. Es más, la idea sería después poder crear, así como tenemos los filtros de carbón, poder tener filtros de este tipo, que el material que esté dentro del filtro que remueva las impurezas sea de ello. Entonces, manejar este material no implica ningún riesgo, nada del otro mundo. Lo común de evitar aerosoles, es decir, si son partículas muy pequeñas que puedan afectar lo que son las mucosas. Pero creo que hay materiales que manejamos día a día que son mucho más peligrosos. Claro. En este caso no tendríamos ningún riesgo con respecto a ello. El problema sería después que se usa, que bueno, hay que gestionar ya el material absorbió el colorante o metales pesados, bueno, ¿qué viene después? Ya en el laboratorio ya es otra historia, por supuesto. Pero al manipularlo al principio no hay ningún riesgo. Es la gran desventaja que hay. Chévere, buenísimo. Y acá en Venezuela hay muchos laboratorios o muchos estudios que se encarguen de eso. Mira, sí, hay un gran estudio en la central donde estaban utilizando, para que vean, no directamente de la agroindustria, pero sí de la parte cosmética, de las peluquerías, el cabello. Sí. Para remover petróleo, gasolinas, hidrocarburos de cuerpos de agua. Entonces vean que de estudios de eso hay muchísimo. De la borra del café, de esto... visto gente que ha hecho vasos biodegradables. Entonces, es una gran utilidad. No nada más se puede utilizar como para remover contaminantes, sino para darles otros usos. Está muy de moda utilizar muebles o envases biodegradables, y todo eso viene de la agroindustria. Te dan esos desechos, esos residuos que no se estaban utilizando. Bueno, que a veces hasta molestan. Y molestan, vamos a transformarlos en residuos lo que llamamos economía circular. Poder cerrar el círculo, lo que sea un residuo para una industria, que sea la materia prima de otra. Excelente. Eso me recuerda mucho a la profe Narguelí. ¿La conoce? Sí. ¿La conoces? No. Es de ingeniería. Es de ingeniería. Profe, por la eso, quiero. ¿no? Yo he visto como 3 materias con ella. Hay como 2 episodios grabados con ella también, que los pueden ir a visitar. Y ella es especialista en materiales y ensayos, pero para ingeniería civil. Concreto, básicamente. Y muchas de las investigaciones que ella ha hecho de esta universidad son: a la mezcla de concreto, vamos a ver si le sustituimos o le añadimos algo. ¿Qué es ese algo? Borra de café, concha de plátano. Por lo menos yo estoy haciendo mi trabajo de investigación ahorita, mi tesis, que se desprende de la tesis de Kevin Pereira, que ya es egresado, donde utilizaron la ceniza del bagazo de caña de azúcar para ver cómo eso podía mejorar o no las propiedades físico-mecánicas de bloques o de probetas de concreto. Claro, esto lo hacemos más desde un punto de vista físico-mecánico, no tanto desde un punto de vista químico, pero es también una muestra de cómo se pueden aprovechar los distintos desechos, en este caso agroindustriales. Te tengo que corregir, y para que veas, cuando al inicio me dijiste no, que la química, que eso es para genio, es que al agregar esos aditivos estás modificando la química del cemento. Sí. Entonces, para que veas que... profe. Del concreto, perdón. Sí, porque digo cemento y me van los especialistas me van a ahorcar. Pero estás modificando toda esa química del concreto como tal, para que veas que la química no está lejos de que uno dice, no, yo soy ingeniería civil. ¿Y qué estás haciendo? Estás modificando todo eso, claro, para ver una respuesta de mayor resistencia o ya sea la compresión. Claro, el propósito es otra cosa, pero el cambio en la fórmula. Sí, y de allí esa ventaja. Tenemos una gran industria que nos está dando, que es toda la parte agroindustrial, que nos está generando una gran cantidad de desechos que pueden ser aprovechados de manera inimaginable. ¿Sabes? El cielo ni siquiera aquí puedo decir que es el límite, ¿sabes? Es la creatividad de cada quien, cómo lo quiera implementar cada persona. Entonces, siempre le digo a todos los estudiantes, piensen en eso, ¿sabes? No nada más en algo nuevo, ¿sabes? A veces la respuesta o ese plus está en lo que tenemos día a día. Excelente. Sobre todo que son cuestiones baratas. Claro. Y para que vean, hoy en día con la crisis, sin entrar en ámbitos económicos ni políticos, pero con la crisis que tenemos, comprar materiales de vanguardia son muy costosos. Bueno, ¿por qué no usar un material que... Y es evaluar. Creo que en la parte de investigación no hay límite. Si dio, perfecto.
Y si no dio, bueno, ¿cómo hacemos Lo para que dé? descartamos O esa cómo idea, hacer- nos vamos por otro lado. O Intentamos cómo el hacemos para que siguiente, dé. Esto se lleva mucho tiempo haciendo, profe. Esa reutilización de desechos, no diría que de manera masiva, pero tan constante y tan frecuente. Aquí es en la universidad, reciente. en la parte de química, sí. Ok. Sí, la profesora Rosa ha utilizado y ha trabajado con carbones activados o con residuos agroindustriales y transformados en carbones activados, igual que el profe Miguel Pérez. Yo he trabajado con la cáscara de los huevos, he trabajado con la mazorca del maíz, lo que queda que uno dice, bueno, se desecha. Estos estudiantes que Marrufo y Hernández trabajaron con la Marrufo, te quiero. la cascarilla de cacao, sí que todavía me deben algo del paper, así que Ajá. tienen que terminarlo. Aprieten, pues. Sí, está todo ello y estamos trabajando, seguimos trabajando en eso. Hay mucho por hacer, sobre todo trabajar con cascarilla de cacao, que se produce cacao y la cascarilla de cacao lo único que hace es unos té. Se hace Ok. nada más, está destinada, digamos, a eso, pero de resto se pudiera hacer muchas cosas. Hay una tesis muy chévere de Soralí Hernández de Ingeniería Química que trabajó con la cáscara de la parchita y creamos harina a partir de la cáscara de la parchita. Nah, ahora, imagínense pastelitos de parchita. O para poderlo suplementar. ¿sabes? A veces siempre... pensó en comida. Pero es que es verdad. Mira lo siguiente, siempre te dicen, no, la arepa ponle avena o ponle linaza. ¿Por qué no ponerle, mezclarla con una harina de cáscara Harina de de parchita? parchita, excelente. Que es fibra. Entonces la ventaja es enorme, Claro, no no. hay límite. Y está bien empezar en comida, ¿sabes? Tenemos No, que claro. comer. No, estoy muy de acuerdo y no se me había ocurrido. Gracias por considerarlo. Y justamente he visto en el supermercado harina creo que es de cambur o de cáscara de cambur, cosas así. Sí. O sea, se han puesto a hacer esas cosas también con cuestiones de comida. Y eso es aprovecharlo. Sí. Eso es aprovechar tener un desecho, transformarlo en un residuo y que sea de interés en otra industria y en otro mercado. Perfecto. Entonces, el cielo es el límite, o sea, es para lo que uno lo quiere utilizar. Buenísimo. Y justamente hablando, ya hablamos de la parte de atrás. ¿Cuánto tiempo se lleva esto haciendo? ¿Qué futuro ve usted en el aprovechamiento de desechos en Venezuela actualmente? Yo creo que sí tiene un gran futuro, ¿sabes? Ok. Creo que todo va a depender, como siempre lo dije, de la imaginación y de las etapas de cada proyecto. Ahorita, por ejemplo, mi sueño es debe tener estos famosos filtros de carbón activado. Que son como 5 filtros que están todos ahí al lado. Y que son costosos. Sí. Bueno, ¿por qué no ir migrando a, mira, no tengo un filtro de carbón activado, sino que tengo un filtro de cascarilla de arroz? O uno combinado, porque a veces no es que la sustitución es total, pero tengo un filtro de cascarilla de arroz. Filtro de concha de parchita. O filtros de concha de parchita. O mi harina de parchita Ajá. para hacer una arepa. O unos pastelitos, lo que sea. O Ah. unos pequeños. Entonces, Bueno. Eso está buena. Eso está buena. Pequeños. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que eso va a depender de cada quien, de lo que busques y lo que te llame la atención. De la creatividad del ingeniero o del químico en este caso. Yo creo que de cada persona. Sí. Ok. Creo que cada persona, ¿sabes? Si bien ingeniería es una carrera y estás estudiando, creo que toda persona que utilice su ingenio para resolver un problema ya es un ingeniero. Así no seas un ingeniero formal. Así que usen su ingenio. Es que ahí es donde vamos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Hasta donde la gente tenga su creatividad. Ok. Excelente, profe. Porque la cascarilla de arroz no se va a eliminar, la de cacao no se va a eliminar, la cáscara de plátano no va a desaparecer. Entonces, como no van a desaparecer, bueno, usen el ingenio, vean qué se les puede ocurrir. Sí, y mundialmente sabemos que tenemos recursos escasos. Entonces, cónchale, la creación de estos recursos nuevos que vienen de la transformación química, pues, o sea, yo pienso, por ejemplo, en aquellas personas que no tienen acceso a una alimentación sana. Ahora hay nuevos recursos. Antes la excusa era, bueno, pero es que no hay suficiente comida para todos o no hay suficiente tierra para sembrar. No, ahora creaste, además de que sembraste, creaste con esos residuos más comida. Entonces es súper útil. Sí, Y claro. más nutritiva. Entonces, el cielo es el límite y todo está relacionado. ¿sabes? El cielo es el límite y el hombre ha llegado a la luna. Y el Dicen hombre... por ahí. Una cosa que quiero preguntar antes de empezar con una dinámica que tenemos, y es una pregunta un poco polémica. Dígame. Evidentemente, para trabajar con desechos, tienen que haber desechos. Sabemos que en el mundo se están desechando exorbitantes cantidades en mares, como mencionó al principio.
pero se está luchando también con una campaña de reutilización o una campaña para la sociedad, pues para aprender a no manejar, pero sí saber dónde poner qué. ¿Ok? Mi pregunta va más sobre si esta conciencia hacia la sociedad podría afectar la mejora de los desechos o del tratamiento de los desechos, o si más bien lo que conviene es, o lo que sería mejor es concientizar a las personas sobre su reutilización. No sé si me explico. Creo que las dos cosas. Ok. No puedes ir... Creo que si haces esfuerzos separados no logras el punto. O sea, Ok. tenemos que estar conscientes que toda nuestra actividad va a generar un impacto, va a generar desechos. No le puedes llevar todo a la industria. O sea, siempre es más cómodo echarle la culpa. No, esto está contaminado por la industria de petróleo, por la industria de alimentos, por la gente que come mucha carne o la gente que come muchas harinas. No. O sea, eso es muy fácil decir. Claro. Es culpa de los carnívoros. Sí, entonces tampoco así. Entonces vamos a sumar esfuerzos. Es importante que cada quien, uno, pueda manejar los desechos de alguna forma. Es importante también presionar e incentivar estas investigaciones y que la industria, la sociedad se involucre, ya sea con este podcast, por ejemplo, para difusión, como por es una investigación, se consumen materiales, de crear fondos para el desarrollo como tal y que no sea nada más un problema de que no es el Estado el que lo tiene que hacer, es el gobierno, no. Sí, pues Somos también entre es fácil echarle la culpa al otro y que el otro solucione. y listo, y que otro solucione. Entonces Claro. creo que todos en alguna medida en el área y dentro de los conocimientos y lo que uno pueda lograr, creo que es un beneficio. Excelente, profe. Muchas gracias Sí. por una respuesta tan... Bueno, y me faltó, sí, Correcto. hay algo Ajá. más importante. Todos tienen que estudiar ingeniería química. Tienen que estudiar química para poderlo lograr en algunos medios. no. Ustedes lo tienen que Ya hacer. está. Podemos Venga. tener un amigo químico como... Ajá. No, yo soy de civil. No. No, ya vimos lo del concreto. Pensé que un bueno. profe de ¿Qué comercio. carrera estás estudiando? Vamos a ver. Estudios liberales. Estudios liberales. No, ahorita no se me ocurre nada. Dije, bueno, si me dice psicología la agarro, pero no me... Ajá. Bueno, yo tengo un amigo que... Bueno, tengo varios amigos que son ingenieros químicos que son muy buenos, a los que con seguridad me pueden dar una buena respuesta ante mis problemas en un futuro. Mientras tanto, me pondré a ser concreto. Está bien. Pero bueno. Suerte con eso. Gracias, lo intentaré. Bueno, profe, queremos pasar a una dinámica con usted. Esta dinámica se titula ¿Vale la pena? Como pregunta. Está Entonces, nosotros le vamos a mencionar diferentes tipos de desechos agroindustriales. Y usted nos va a mencionar si vale la pena aprovecharlos, si es un desecho y hay que ver para dónde se manda. ¿Qué se puede hacer rápidamente con ellos? ¿Sí? Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, empieza tú. El primero, bagazo de caña de azúcar, sabiendo que acá en Venezuela las tierras más fértiles, si no me equivoco, quedan por el lago de Valencia y hasta donde tengo entendido es caña de azúcar. Esas son cosas que yo no... ¿Se puede o no se puede? No, es muy útil, es muy útil. Ahí Ok. sí vale la pena y sobre todo por la producción. Excelente. El Sobre todo por azuquita la... del café. Claro, el bagazo, como les dije, eso es, imagínense, una toalla mojada. La exprimimos y obtenemos todo lo que es un jugo dulce, que obtenemos el azúcar. La toalla seca sería el bagazo. Bueno, sí se puede aprovechar. No nada más pensar en abono. Bueno, Claro. vamos a ver pero creo que sí tiene una gran utilidad. Eso Bueno. sería algo muy importante estudiarlo y ver qué utilidades a se les puede dar al mismo. Claro, como yo mencioné, mi tesis se desprende de la tesis de otra persona, de Kevin, donde utiliza la ceniza de bagazo de caña de azúcar. Concreto. Es para el concreto. Concreto. Y resultó ser beneficioso. Resultó ser hasta mejor para la resistencia desde el punto de vista mecánico, físico-mecánico. Ahorita que andamos con los temblores por ahí. Ajá. ¿Ven? Importante, vamos a ver. No, y fue divertido el temblor. ¿Ustedes sintieron los temblores? No. No. Ninguno. No, si de mi vida que corriera de que lo haya sentido, ya estaría muerto. Ok, Yo excelente. estaba hasta durmiendo, así que... Bueno, el de las 6 de la tarde yo estaba en el carro, yo no tengo ni idea de nada. El que fue casi a las 12, sí lo sentí, sí me di cuenta. Y hubo otro esa misma noche a las 3 de la mañana. No. Yo estaba despierto porque, bueno, estudio ingeniería, no puedo dormir. Y a las 3 de la mañana me empecé a sentir como mareado. No era mareo, era el temblor. Y yo me di cuenta que estaba temblando porque el botellón se movió.
O sea, porque el agua del botellón se estaba moviendo. Bueno, imaginas? yo el de las 12 te puedo decir, yo estaba trabajando, estaba seguro, preparando clase y sentí, la cama se movió y pensé que había sido yo. Ya. Y después fue a la media hora que veo en las redes sociales, no, sí tembló. Yo dije, bueno, Qué bueno que no se enteró también. No, porque no me enteré. Para pasarse susto. y si alguien depende de mí para poderse salvar, creo que no Usted cuente es el conmigo, hombre. no soy la persona para ello. Profe, cáscaras de café. Importantísimo, ¿sabes? Y tiene muchísimas utilidades, vale la pena estudiarlo, ¿sabes? Sobre todo que en las casas todo el mundo, y en Venezuela, casa que no toma café no está en Venezuela. No, pues, de verdad. Entonces todo, por ejemplo, desde la famosa borra de café, las cáscaras de café, todo eso se pierde. Y como dije, una vez leí unas personas que están haciendo unos vasos a partir de la borra de café. Excelente. Uy, saborizadita el agua. Claro, hay que tratarlo. El Claro, no, problema no es que el agua se va a servir marrón. No, No, hay que tratar. pero pues parece sucia. No. No. Bueno, profe, el cuesco de palma africana. ¿Qué es eso? ¿Sabes que de África, o sea, trajeron muchas cosas, entre ellas las palmas, Ajá. y creo que la mayoría de palmas en Venezuela Ah, ok, ya. son palmas africanas, Ya. tipo palmera. Listo. Sí, tipo palmera. Inclusive hay palmas africanas donde se extrae el aceite de palma. Ok. Este, Sí. Que el problema del aceite de palma, para que los que quieran saber, no es que no es saludable, es que su proceso contamina mucho. Ok. Entonces genera muchos desechos altamente contaminantes, sobre todo, valga la redundancia, contaminados con residuos del aceite. Entonces, vale la pena mejorar eso para que el aceite de palma tenga una mejor visión. Por supuesto. Vinazas. Uh, Vinazas. Claro, es residuo del vino, vale la pena. Aquí hay un estudio que hizo la profesora María Alejandra, ella fue la tutora, inclusive ese estudio se publicó para el aprovechamiento de vinaza. Aquí hace unos años hubo un proyecto de usar la caña de azúcar para crear o producir azúcar, pero una parte producir etanol. Ok. Y a partir de ese etanol se crean lo que son las vinazas como tal. Y poder aprovechar esas vinazas como compostaje, como otros productos de alto valor, inclusive como ingredientes para determinados alimentos de origen animal, sería útil. Excelente. Entonces cerramos ahí el ciclo, claro que sí. Claro. Para producir etanol. Sí. ¿Qué es el etanol? Etanol o alcohol de tomar. Alcohol de tomar. Alcohol de curda. Apruebo. Listo. Los Aprobado. estudiantes universitarios Bueno, aprueban. creo que sí, creo que muchos en Venezuela también. Sí. Bueno, Alberto, el rastrojo de maíz. Uy, de ese no he escuchado nada. Dice tallos y hojas después de la cosecha. Rastrojo. Ahí el problema de cuando son, por ejemplo, en este caso los tallos y las hojas son compuestos que tienen mayor cantidad de lignina, que es un componente principal que le da esta, digamos que dureza o durabilidad a la madera. Entre mayor sea ese contenido de lignina, es más difícil aprovecharlo Ok. o transformarlos en otras cosas. Entonces, normalmente pudiera usarse como algo de compostaje vulgar y silvestre, pero llegar a otros niveles resultaría como que más difícil. No imposible, sino que habría que hacer un tratamiento previo al menos más intenso. Claro. Entiendo. Justamente estaba leyendo, bueno, acabo de conseguir lo primero que me sale cuando lo busco en Google. Esta biomasa puede manejarse de varias formas. Puede dejarse en el campo como materia orgánica para mejorar el suelo, picarse y dispersarse para la labranza de conservación, o cosecharse para utilizarse como forraje para el ganado o para la producción de bioetanol y biogás. Ok, ahí aclaro, importante. Bioetanol a partir de esos productos no es nada eficiente. Ok. No es nada eficiente, ¿sabes? Les digo, ¿sabes? Si hay alguien que se va a meter con ello, no lo haga, ¿sabes? En verdad, Mala idea. Ahora sí. los rendimientos son muy bajos. Ok. Son muy bajos. Por eso es que prácticamente los principales productores de etanol, como por ejemplo Brasil, lo hace a partir del maíz. Claro, ¿sabes? Estás dejando de producir alimentos para que la gente coma, para producir etanol, y hay una cuestión ahí de ética. Pero es que producirlo a partir de la madera, ¿sabes? Y de esos residuos no es tan eficiente. Las eficiencias son muy, muy bajas. Muy bien. Habría que todavía hay mucha tela que cortar y ahí todavía hay es la modificación de bacterias o hongos para aprovechar y mejorar aún más ese proceso. De resto, por el estatus que tiene ahorita, yo a la gente si se va a meter directo en eso, No. le digo no. Espera que Mala los idea. biólogos y los biólogos moleculares mejoren
microorganismos para después poderse meter con eso. Ahorita no vale la pena. Nos persigue el etanol. Yo no me voy a quejar por eso. Bueno, está hasta sustituto de gasolina, así que no nada más para tomarlo, sino en un futuro... O sea, que le puedo poner una botella de ron al carro y... No lo hagas así porque vas a dañar el carro. Tu carro no está diseñado por para el azúcar, ello. sí, estoy claro. Pero estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos por su invitación, por su invitación, por estar aquí. Sí, ahora el podcast es mío. Sí, ahora el host es él, nosotros Eso somos los es invitados gente. del día de hoy. Un mensaje final para los muchachos, para quienes nos escuchan. Bueno, primero agradecerles, en verdad la pasé súper fantástico. Segundo, estudié ingeniería química. La química está en todo. Tercero, estudian en la Metro. Estudié en el UNIMED y está Sí. fantástico. En verdad, todo lo que es la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias han hecho un gran esfuerzo por mantener a la vanguardia las carreras. Pero estudié ingeniería química, es la mejor en serio. Vénganse para Y acá. química 2 no va a ser tan difícil como la gente cree. ¿Sabes? Ok. ¿La difícil cuál es? Un mito. Química 1. Después las químicas son más chéveres, tienen más aplicación. Sí, termos, reactores, todas esas Bueno, materias. siempre hay una materia que es difícil, pero no es toda la materia, no es toda No la es toda la materia, carrera, no es no, toda no, la para carrera, nada. no es toda la carrera. Después que vean química 2 y el laboratorio de química 2 se enamoran y listo. Sí, créanme. no, los laboratorios no dudo que sean muy No, pero el de química 2 disfrutables. es otra cosa, así que vale la pena. Muchísimas gracias, No, Alberto. gracias a Muchísimas ustedes. gracias por haber Gracias, venido. Alberto. Y bueno, esto ha sido un nuevo episodio de Unimed Podcast. Nos vemos en la siguiente. Y recuerden seguirnos en Speaker y Spotify en nuestro canal de YouTube, canal Unimed. Nos vemos en la próxima. Gracias. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.